Para muchos, el Tíbet es la representación literal del techo del mundo. Es aquí donde se eleva el Everest, con sus más de 8.000 metros de altitud, desafiando los límites de la naturaleza y la resistencia humana. Para otros, el Tíbet es sinónimo de espiritualidad pura, tierra del Dalai Lama, el líder más carismático y venerado del budismo moderno. Pero se equivoca quien piensa que el Tíbet se reduce a montañas nevadas y monjes con túnicas caminando en silencio. Lo que hay allí es mucho más que un escenario de postal o un retiro espiritual. ¿Quiere ejemplos? ¿Sabía que en el Tíbet existe un ritual en el que los muertos son ofrecidos a los buitres en lo alto de las montañas? ¿Sabías que, hasta hace poco, los médicos tibetanos llegaban a probar la orina de sus pacientes para detectar enfermedades? Así es. Entonces, olvida todo lo que crees saber, porque ahora, bello mundo, te llevará a un viaje completo al corazón del Tíbet, con todo lo que tiene de bello, extraño, poderoso y único. Número 1. Ubicación y datos generales. El Tíbet se encuentra en Asia, al norte de la cordillera del Himalaya, encajonado entre dos gigantes, China, de la que forma parte como región autónoma, e India. Ocupa la inmensa meseta tibetana, con una extensión de unos 2.500.000 kilómetros cuadrados, un área del tamaño de Europa occidental. No en vano se le conoce como el techo del mundo, ya que su altitud media supera los 4.500 metros. La capital, Lhasa, se encuentra a más de 3.650 metros de altitud. Allí, incluso las tareas más sencillas se convierten en un reto. El agua, por ejemplo, hierve a unos 85 grados. En ciudades como París o Madrid, alcanza los 100 grados. Pero allí, debido al aire enrarecido, todo cambia. Casi todo tiene que cocerse en olla a presión. Si no, simplemente no se hace. Además de la altitud, el clima tampoco ayuda. Es seco y hace un frío constante, incluso en los días más soleados. El verano es corto y más suave, con máximas en torno a los 25 grados y noches que siguen siendo frías. En invierno, las temperaturas bajan fácilmente hasta los 10 grados bajo cero durante la noche y rara vez superan los 5 grados durante el día. Las montañas nevadas dominan el paisaje. Allí se encuentra el punto más alto de la Tierra, el Monte Everest, llamado Chomolungma por los tibetanos, con casi 9.000 metros de altura. De sus laderas nacen gigantescos ríos de Asia y se forman lagos glaciales de un azul que parece pintado a mano, como el Yamdrok y el Puma Yumco. En resumen, el Tíbet es un universo aparte, donde la geografía lo moldea todo: el cuerpo, la vida e incluso la cultura de quienes nacen allí. Número 2. Historia. Pocos lugares en el mundo han vivido una historia tan intensa y disputada como el Tíbet. Alrededor del siglo VII surgió en la meseta un poderoso imperio que llegó a enfrentarse en igualdad de condiciones a la China de la dinastía Tang. Fue el rey Songtsen Gampo quien unificó el país, creó un sistema de escritura inspirado en el sánscrito indio y selló alianzas políticas al casarse con princesas chinas y nepalíes. También fue él quien convirtió Lhasa en capital y sentó las bases de lo que vendría a ser una teocracia, donde quien lidera también reza. En los siglos siguientes, el Tíbet vivió momentos de fuerza y expansión, pero también de fragmentación. Los conflictos internos, las disputas entre escuelas budistas y la injerencia externa fueron debilitando el territorio. Los mongoles y los chinos comenzaron a ejercer su influencia, pero el Tíbet nunca dejó de intentar preservar su autonomía. A principios del siglo XX, tras la caída del Imperio Chino, el Tíbet declaró su independencia de facto. Vivió así durante algunas décadas, casi aislado del mundo.
Pero esta calma terminó en 1950, cuando la recién creada China comunista invadió el altiplano, alegando una liberación pacífica. El gobierno tibetano intentó negociar la autonomía, pero en 1959 una revuelta popular fue aplastada por las tropas chinas. Aún así, la identidad tibetana no desapareció. Sobrevivió, principalmente fuera del territorio, entre comunidades de exiliados que mantienen vivos la lengua, los rituales y los ideales de libertad. Y cuando se habla de historia y resistencia en el Tíbet, es imposible no pensar en él, el símbolo vivo de toda una nación. Número 3. El Dalai Lama, el líder en el exilio. Cuando pensamos en el Tíbet, es imposible no recordar al Dalai Lama. Pero, ¿sabías que el título conlleva una historia que mezcla fe, política e incluso reencarnación? Literalmente. El nombre Dalai Lama significa océano de sabiduría, y ese océano ha pasado por muchas mareas. La tradición tibetana dice que cada Dalai Lama es la reencarnación del anterior, es decir, un alma que regresa en un nuevo cuerpo. El actual Dalai Lama, el 14º, nació en 1935, en una aldea pobre del este del Tíbet. A los 4 años, fue identificado por unos monjes que, guiados por sueños y señales espirituales, lo reconocieron como la reencarnación del anterior. Lo llevaron a Lhasa, donde fue entronizado en el Palacio Potala, convirtiéndose en el líder espiritual del Tíbet. Pero en 1959, tras una revuelta contra China, el Dalai Lama huyó a la India, donde vive en el exilio hasta hoy, liderando un gobierno en el exilio y siendo un defensor mundial de la paz y la cultura tibetana. A sus 90 años, sigue cautivando a las multitudes con su presencia serena, pero su sucesión sigue siendo incierta. China quiere decidir quién le sucederá, mientras que él defiende que su reencarnación puede incluso tener lugar fuera del Tíbet, tal vez incluso como mujer, un líder sin país, pero que lleva a su país en el corazón. Y hablando de gente, ahora es el momento de conocerlos. Número 4. Población, costumbres e idiomas. A pesar del absurdo tamaño de su territorio, el Tíbet tiene menos de 3 millones de habitantes. Esto supone una densidad de población de poco más de 3 personas por kilómetro cuadrado. A modo de comparación, Estados Unidos tiene 36 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, el Tíbet está casi vacío. En total, sumando los que viven en regiones vecinas de origen tibetano, como Sichuan y Qinghai, además de los exiliados repartidos por la India, Nepal y Europa, el número de tibetanos étnicos alcanza los 6 millones. Pero es en el corazón de la meseta, por encima de los 4.000 metros, donde esta cultura sigue más viva. Y vivir allí no es para cualquiera. El aire enrarecido derriba incluso a los más preparados. Pero los tibetanos nacen preparados. Tienen una mutación genética rara que permite que la sangre transporte más oxígeno. Mientras los turistas se sienten mal por la altitud, ellos siguen firmes, trabajando y viviendo con normalidad. La mayoría lleva una vida sencilla. En las zonas rurales, muchos son nómadas. Viven en tiendas hechas con pelo de yak, crían rebaños y se desplazan según el clima. En las ciudades como Lhasa ha llegado la modernidad, pero el ritmo sigue siendo otro. Hablan tibetano, una lengua antigua, con alfabeto propio, creada en el siglo VII. Existen varios dialectos, pero el de Lhasa se ha convertido en el estándar. El mandarín se aprende por obligación, no por elección. Entre ellos, prefieren el idioma tradicional. Y otra cosa, los tibetanos no tienen apellidos. Cada persona recibe 2 nombres dados por monjes o astrólogos. Y el saludo tradicional también llama la atención. En lugar de dar la mano, muchos todavía muestran la lengua. Sí, parece extraño, pero mostrar la lengua por un instante es señal de respeto y acuerdo allí.
una costumbre con raíces en una historia antigua. Cuenta la leyenda que comenzaron a mostrar la lengua para demostrar que no eran la reencarnación de un rey malvado del siglo IX que tenía la lengua negra. Así que, si un tibetano te muestra la lengua, no te ofendas, solo está siendo educado. Número 5. Costumbres sociales y tradiciones. Además de la costumbre de saludar mostrando la lengua, la sociedad tibetana tiene otras tradiciones únicas, moldeadas por el aislamiento, la altitud y un fuerte sentido de comunidad. Una de las costumbres más curiosas es la poliandria. Estamos más acostumbrados a oír hablar de la poligamia, especialmente de la poliginia, que es cuando un hombre tiene varias esposas, como ocurre en algunas partes de África o Oriente Medio. Pero en el Tíbet es diferente. Allí, quien suele mandar es la mujer. En algunos pueblos más aislados, es habitual que una mujer esté casada con 2 o incluso 3 hermanos. Todos viven juntos, trabajan juntos y crían a sus hijos juntos. ¿Te parece extraño? Puede parecerlo, pero tiene su lógica. Este tipo de acuerdo ayudaba a mantener unidas las tierras de la familia. Si cada hermano se casara y dividiera la herencia, pronto no quedaría espacio para plantar. De esta manera, la familia sigue siendo fuerte y el patrimonio permanece intacto. En los años 50, alrededor de 1/4 parte de las familias tibetanas aún vivían así. Hoy en día es más raro, debido a las leyes chinas que prohíben este tipo de unión, pero aún existe en algunas regiones rurales. Y es importante prestar atención a los gestos. Al entregar o recibir algo, lo correcto es usar las 2 manos o apoyar la mano derecha con la izquierda. Nunca solo con la mano izquierda, ya que se considera impura. Durante el año, las fiestas mantienen activa la vida social. En Losar, el Año Nuevo tibetano, se limpian las casas para ahuyentar a los malos espíritus. Todo el mundo se viste con trajes tradicionales, se preparan banquetes, se quema incienso y se celebra con mucha música y baile. Una cultura construida en la colectividad, la fe y el cuidado de los rituales. Número 6. Medicina tradicional tibetana. Entre las muchas tradiciones únicas del Tíbet, una de las más fascinantes es la forma en que cuidan la salud. ¿Conoces esos congresos médicos en los que se reúnen especialistas de todo el mundo para intercambiar conocimientos y debatir los avances de la medicina? Pues bien, parece difícil de creer, pero algo similar ocurrió en el siglo VIII en el corazón del Himalaya. El rey Trisong Detsen, uno de los grandes gobernantes tibetanos de la época, reunió a curanderos y médicos procedentes de la India, China, Persia e incluso Grecia en un gran encuentro en el monasterio de Sami, con un único objetivo: intercambiar conocimientos y mejorar la forma de curar en el Tíbet. De este intercambio nacieron los 4 tantras, el compendio sagrado que se convirtió en la base de la medicina tibetana. La autoría se atribuye a Yutok Yonten Gompo, un maestro espiritual y filósofo del siglo VIII, venerado hasta hoy. No fue solo un médico, sino un visionario que organizó el sistema de curación tibetano, uniendo el diagnóstico físico, el equilibrio mental y la compasión. La medicina tibetana, conocida como Sowa Rigpa, parte de la idea de que la salud es el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Según la tradición, todas las enfermedades provienen de 3 venenos mentales: la ignorancia, el apego y la ira. La cura, por lo tanto, comienza en la mente y el corazón. El diagnóstico tibetano es un arte. Los médicos observan el pulso, la lengua, el rostro e incluso la orina. De hecho, para diagnosticar enfermedades como la diabetes, algunos llegaban incluso a probar la orina. Los tratamientos incluyen dieta, meditación y fórmulas naturales con hierbas, minerales e incluso partes de animales. La farmacopea tibetana
contiene más de 2000 sustancias, muchas de ellas recolectadas a altitudes extremas, como raíces escondidas en valles helados o flores cercanas a los glaciares. Otras prácticas incluyen la moxibustión tibetana y una versión propia de la acupuntura. En la capital se encuentra el Instituto Men Tse Kang, fundado por el Dalai Lama, que forma a médicos tradicionales y exporta medicamentos a todo el mundo. A pesar de que no todo está científicamente validado, la medicina tibetana es una fascinante mezcla de ciencia herbal, filosofía budista y espiritualidad. Número 7. Espiritualidad, fe y rituales únicos. Es imposible hablar de Tibet sin hablar de espiritualidad. Para los tibetanos, la religión no es solo una creencia, es la base de la vida, la cultura, la política e incluso la forma de morir. Casi toda la población profesa el budismo tibetano, una rama única que mezcla dos grandes escuelas filosóficas, el Mahayana y el Vajrayana. La primera predica que todos los seres pueden alcanzar la iluminación y enfatiza la compasión como camino. El Vajrayana, por su parte, está lleno de rituales, meditaciones complejas, uso de mantras, mandalas, campanas, visualizaciones y símbolos sagrados. El resultado es un budismo con cara propia, donde la fe y la práctica se mezclan constantemente. Los monasterios cubren el paisaje de la meseta, desde grandes complejos como el de Tashilhunpo hasta pequeñas construcciones en acantilados. Los monjes con túnicas burdeos forman parte de la vida cotidiana, y los niños comienzan la vida monástica desde muy pequeños. La religión moldea hasta los gestos más pequeños. En las casas y en los senderos de montaña es común ver banderas de colores ondeando al viento, cada una con oraciones escritas. Se cree que el viento esparce las bendiciones por el mundo. Los tibetanos creen firmemente en la reencarnación. La vida es un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Y como cualquier ser puede haber sido tu padre o tu madre en una vida anterior, la compasión por los animales se toma muy en serio. Muchos evitan comer carne por esta razón, aunque el frío y la altitud hacen que el consumo de carne de yak sea algo común en muchas regiones. Aún así, la matanza se lleva a cabo con el máximo respeto, y muchos prefieren que el animal sea sacrificado por alguien con méritos espirituales. Pero quizás el ritual más impresionante es la forma en que tratan la muerte. A diferencia de lo que se hace en gran parte del mundo, en el Tíbet existe una costumbre llamada entierro celestial. Cuando una persona muere, el cuerpo es llevado a la cima de una montaña y ofrecido a los buitres. Un especialista, llamado Rogyapa, corta el cuerpo en pedazos, tritura los huesos y mezcla todo con cebada para facilitar la digestión de las aves. Puede parecer brutal, pero para los tibetanos es un acto de generosidad. El cuerpo, ya sin alma, sirve para alimentar otras vidas. Es como si fuera la última buena acción del difunto. Número 8. Gastronomía. Después de conocer la ubicación, la historia y las costumbres, no podemos dejar de hablar de la comida, ¿verdad? Después de todo, en un lugar helado, alto y aislado, ¿qué se come? La respuesta más sincera es lo que haya. Y eso es precisamente lo que hace que la cocina tibetana sea tan única. La base de la alimentación es la cebada tostada, transformada en la famosa tsampa, una harina que mezclan con té o mantequilla, hasta formar una masa calórica, práctica y perfecta para combatir el frío. Y hablando de té, aquí es algo serio. Olvídate del té dulce. El té tibetano se elabora con té negro fuerte, sal y mucha mantequilla de leche de yak, batido hasta convertirse en un caldo graso y caliente. Rechazarlo puede incluso considerarse una falta de educación. El yak, por cierto, es el rey de la mesa. Proporciona carne, leche, lana y mantequilla. Su carne aparece en sopas, guisos o deshidratada,
como una especie de beef jerky tibetano, y el famoso momo, una especie de empanadilla rellena de carne o verduras, es uno de los platos favoritos, probablemente de influencia nepalí o china. A la hora de comer, no hay mesa puesta. Todos se sientan en el suelo, alrededor de cuencos compartidos, y comen con cucharas de madera o con las manos. Palillos o tenedores, una rareza por allí, comida sencilla, pero llena de identidad. Número 9. La leyenda del Yeti, el abominable hombre de las nieves. Después de explorar tantos aspectos reales y curiosos del Tíbet, ¿qué tal si terminamos nuestro recorrido con una de las mayores leyendas del lugar? Aquí ninguna leyenda tibetana es más famosa que la del Yeti, el abominable hombre de las nieves. Dicen que en las heladas montañas del Himalaya vive una criatura cubierta de pelo, con una fuerza descomunal y hábitos misteriosos. Mitad bestia, mitad humano, es temido y respetado. La palabra Yeti proviene del tibetano y puede significar oso de las rocas o simplemente cosa extraña. Los tibetanos creen que existen 3 tipos, uno grande de más de 4 metros, otro de tamaño mediano y otro pequeño y peludo, cada uno de ellos viviendo a diferentes altitudes. Los relatos de huellas enormes, siluetas en el hielo y aullidos nocturnos alimentan este mito desde hace siglos. Pero fue en la década de 1920 cuando todo el mundo empezó a oír hablar del Yeti, después de que unos exploradores británicos encontraran huellas extrañas en el Everest. Sus guías señalaron inmediatamente: es el Yeti. Desde entonces, muchas expediciones han buscado pruebas. Algunas incluso han encontrado restos peludos o huellas, pero la ciencia suele atribuirlo todo a los osos. Aún así, la leyenda persiste. Para los tibetanos, el Yeti no es un monstruo, es un guardián de las montañas, y respetar su territorio es señal de sabiduría. Si existe o no, nadie lo sabe, pero hay gente que jura haberlo visto. Eso sí. Y por hoy quedamos aquí. Ahora cuéntame, ¿cuál de estas curiosidades del Tíbet te ha sorprendido más? Déjalo aquí en los comentarios. Si te ha gustado el viaje por el techo del mundo, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte el próximo destino. Bello Mundo volverá pronto para llevarte a otro rincón fascinante del planeta.